Muy buenos días, les saluda Willy Mitma, comunicador de la Dirección de Educación Básica Especial. A nombre del Ministerio de Educación le damos la más cordial bienvenida al webinar, que tiene por nombre "Cómo enfrentar actitudes que se convierten en barreras", desarrollado en el marco de la Semana de la Educación Inclusiva. Hoy, 16 de octubre, conmemoramos el Día de la Educación Inclusiva, una fecha clave para reconocer, valorar y celebrar la diversidad que enriquece nuestras escuelas y comunidades. En este espacio, busca reflexionar sobre el papel fundamental de las familias en la construcción de una comunidad educativa verdaderamente inclusiva. A lo largo del diálogo, abordaremos tres momentos. Primero, conversaremos sobre algunos mitos o ideas erróneas que aún existen en torno a la educación inclusiva. Luego, conoceremos acciones concretas que las familias puedan realizar para facilitar la inclusión en la escuela y en la comunidad. Comentarles también que si desean realizar alguna pregunta, por favor incluyan su nombre y la región desde donde nos escriben. Para esta conversación nos acompañan Aimea Paza, especialista responsable del acompañamiento de los servicios de apoyo educativo para la EBR de la Dirección General de Educación Básica Regular, quien guiará este diálogo, y Gisela Alvarado, mamá de Joaquín, un estudiante con síndrome de Down, coordinadora de la Coalición por el Derecho a una Educación Inclusiva y presidenta del colectivo Down Perú. Ella ha vivido de cerca los retos y aprendizajes que implica apostar por una educación inclusiva. Aimé, te damos el pase para iniciar el diálogo. Bien, muchas gracias, Willy, y gracias también a todas las familias que nos siguen conectadas. Sabemos que hoy es una fecha muy importante que nos convoca a poder reflexionar qué tanto hemos avanzado en educación inclusiva y cuánto camino todavía nos queda por recorrer. Queremos comenzar este diálogo hablando sobre esas barreras, aquellos mitos, ideas erróneas y creencias que todavía existen en la sociedad y que muchas veces limitan la presencia, el aprendizaje y la participación de los estudiantes. De hecho, uno de los mitos más comunes en las familias es pensar que hay niños o niñas diferentes y que no deberían estudiar junto a los demás o deberían ir a una escuela aparte. Esa es una idea muy dañina que muchas veces discrimina y genera miedo en algunas familias. Por eso hoy hemos invitado a Giseli, y desde tu perspectiva, Giseli, cuéntanos un poco más cómo se sienten las familias cuando escuchan este tipo de frases o este tipo de mitos que todavía existen en la sociedad referida a que sus hijos son diferentes. Hola, Aimee, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por el espacio. Bueno, yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Quiénes son iguales? Cada ser humano es distinto, cada uno tiene sus propias características. Considero que todavía existen ideas equivocadas sobre lo que es realmente la inclusión. Y la inclusión educativa particularmente invita y busca que todos los niños, niñas, podamos estudiar en las mismas escuelas, siempre valorando nuestras diferencias y nuestras necesidades, ¿no? También he escuchado comentarios como que las familias solo piden las adaptaciones para sus hijos o los niños inclusivos, o no podemos exigirles lo mismo que al resto de los niños. Y durante este proceso he aprendido de que cualquier
tipo de persona, cualquier niño, siempre va a necesitar un apoyo. Y los ajustes razonables, los apoyos, son un derecho, ¿no? Y va para cualquier tipo de niño. Por eso es importante que las familias conozcamos y reconozcamos nuestros derechos para poder acompañar el proceso adecuadamente. Exactamente, Giselle, y lo que tú dices es muy cierto, ¿no? La diversidad no es un problema, es una oportunidad justamente para que podamos reconocer en este proceso qué tan distintos son los estudiantes y también qué apoyos requieren en este camino, ¿no? Cuando las escuelas reconocen y valoran esas diferencias, se convierten en espacios más humanos, más justos y sobre todo más ricos en experiencias de aprendizaje. Pero también existe otro mito que está asociado justamente a que la educación inclusiva puede retrasar el aprendizaje de los demás. Algunas personas creen que si los docentes le dedican más tiempo o le dan más apoyos a algunos estudiantes, el resto de estudiantes se va a retrasar. ¿Tú qué piensas, Giseli, sobre este mito, esta idea que hay todavía en la sociedad? Sí, he escuchado mucho de este mito, sobre todo en las familias de niños que no tienen ninguna condición, no solo de discapacidad, sino alguna neurodivergencia. Pero creo que es todo lo contrario, Aimé. Cuando los docentes desarrollan estrategias pensadas en realmente atender a toda la diversidad de los alumnos del aula, usan materiales concretos, visuales, ejemplos prácticos o dan tiempos para cada actividad, las enseñanzas mejoran para todos. Yo creo que la educación inclusiva es un espacio donde todos aprendemos de todos, ¿no? Aprendemos a respetar ritmos, tiempos, a ser tolerantes, a ser empáticos. Cada niño o cada niña tiene su propia forma de aprender y la inclusión justamente es esto, ¿no? Ayudar a que todos aprendan mejor, a que todos obtengan no solamente aprendizajes, sino habilidades blandas eh, para poder transitar su vida, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo y de hecho es muy importante resaltar que una escuela inclusiva no le va a bajar la exigencia, sino por el contrario, va a enseñar mejor, ¿no? Porque busca finalmente que todos los estudiantes logren sus aprendizajes, esos aprendizajes que esperamos al final de su trayectoria educativa. Y eso se logra justamente cuando el docente primero confía en las capacidades de sus estudiantes, confía también en que ellos pueden aprender y que todos pueden aprender y en ese proceso aplica estrategias, metodologías diversas, respetando el derecho de cada estudiante. Y eso tampoco es algo nuevo, ¿no? Es algo que venimos promoviendo desde la implementación del currículo nacional, por ejemplo, ¿no? Pero también, por ejemplo, encontramos en la sociedad otro mito muy común, ¿no? Que es pensar que la inclusión solo beneficia a un grupo o que solo se refiere a las personas con discapacidad. Giseli, ¿tú qué piensas sobre eso? Definitivamente no. La inclusión es trabajar con la diversidad del aula, ¿no? Va mucho más allá de solamente una atención específica a una población con discapacidad. Incluye diferencias culturales, socioeconómicas, lingüísticas, hasta religiosas quizás, ¿no? Cada estudiante es único y la tarea de la escuela es identificar y eliminar esas barreras, ¿no? Las barreras que dificultan el aprendizaje o la participación de cada uno de los estudiantes. En realidad, la inclusión es una forma de mirar a todos por igual, con respeto, ¿no? Y siempre dándole a cada uno, a cada estudiante lo que necesita. Siempre reconociendo su valor, siempre reconociendo y trabajando desde las capacidades de cada niño. Sí, qué importante lo que mencionas, Giseli, porque de hecho lo que necesitamos también es reafirmar que la educación inclusiva es un derecho y es un derecho de todos los estudiantes. Y en ese proceso todos estamos involucrados para poder garantizarla, ¿no? Y de alguna manera la educación inclusiva nos apunta a reafirmar que tenemos que brindar una enseñanza que garantice la equidad, la empatía y sobre todo la justicia. Se trata que en lugar de preguntarnos qué tiene el estudiante o qué le falta, nos preguntemos qué necesita para aprender, cómo puede aprender mejor mis estudiantes en mi aula.
y qué rol tienen las familias dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque las familias pueden brindarnos mucha información sobre nuestros estudiantes, y por eso es muy importante que trabajemos juntas, que nos involucremos todos en ese proceso. ¿Qué piensas tú sobre eso, Giselle, y sobre el No, trabajo con las familias? definitivamente, yo creo que el proceso y la construcción de una escuela para todos es el trabajo coordinado, ¿no? Es el trabajo en equipo, tanto docentes como familias, comunidad educativa en general, ¿no? Tener esa mirada de que la escuela em, no solamente transforma vidas, sino también sociedades enteras, ¿no? Se vuelve un espacio, se tiene que volver un espacio en donde nadie se sienta excluido, donde todos tengan el mismo valor, un lugar donde cada uno tiene que aprender a su ritmo. Y repito, en los espacios, en las escuelas, nosotros formamos los seres humanos que en adelante van a ser el motor de nuestra sociedad. Entonces, eso es importante y todos tenemos siempre algo por aportar, por más mínimo que sea, pero siempre podemos aportar. De hecho, qué bonito lo que tú mencionas y bueno, me haces recordar un poco esta idea de que la inclusión no excluye a nadie, ¿no? Sino por el contrario, amplía las oportunidades y beneficia a todos los estudiantes. Hay una frase que siempre repite Melensko que tiene que ver con el hecho de decir que todos los niños importan y todos los niños importan igual, ¿no? Eso lo dice en un informe que publica desde la UNESCO y esto nos invita a pensar que tenemos que generar espacios y revisar también nuestras creencias, ¿no? A veces distribuimos, replicamos, reproducimos frases, palabras, estudiantes inclusivos, por ejemplo, ¿no? Frases que de alguna manera segregan, separan o visibilizan que todavía tenemos que seguir manejando un mejor lenguaje en cómo nos comunicamos, ¿no? Y bueno, también el hecho de poder comprometernos hacia una educación que valore la diversidad como una fortaleza y no como un problema. Dicen que el lenguaje crea realidades, ¿no? Entonces, yo también he escuchado mucho, el niño inclusivo es inclusivo. Entonces, creo que también hay digamos, una manera equivocada de hablar de inclusión, ¿no? Ojalá que cada vez más escuelas asuman el compromiso y el reto de transformar nuestra sociedad a través de esta escuela inclusiva, ¿no? Una escuela inclusiva enseña mejor, convive mejor y aprende también mejor. Lo repito, siempre todos tenemos la oportunidad de aprender de todos. Sí, de hecho, te agradezco mucho, Giselle, esas reflexiones que tú nos compartes, porque son muy valiosas, sobre todo porque tú vives el día a día a partir de tu experiencia y el cuidado que tienes hacia tu hijo. Y creo que con estas reflexiones podemos cerrar este primer bloque, recordando también que la inclusión no es un favor, es un derecho. Y en ese proceso, y para garantizarlo, necesitamos estar todos involucrados, ¿no? Sigamos juntos trabajando para que todos los estudiantes, sin distinción, aprendan y participen sin barreras. Ahora le voy a dar el pase a Willy para seguir con el siguiente bloque de preguntas. Gracias, Aimee. Queremos agradecer a cada una de las personas que ya se encuentran en vivo en esta transmisión. Así que recordarles que también que el registro de asistencia se encuentra anclado en los comentarios de esta transmisión. Y a continuación tenemos las preguntas que nos ha llegado. La primera pregunta que tenemos aquí: ¿es correcto escuchar decir aulas inclusivas, docentes inclusivos y estudiantes inclusivos? Adelante, por favor. Bien, Giselle, si nos puedes contar un poco primero tú qué piensas sobre eso que comenta Willy. Yo creo que todos hacemos una comunidad educativa, ¿no? Ya lo hemos dicho en el bloque anterior, em, que las palabras transforman, ¿no? Yo podría decir que no es correcto, al ser una educación inclusiva, un derecho para todos, no debería hacerse y marcarse estas diferencias, ¿no? La educación inclusiva visiona a través de toda la diversidad, donde todos los estudiantes son parte de un todo. Y es aquí donde las prácticas dentro de la escuela, con los compañeros, con lo que hacen los maestros también son importantes, ¿no?
Sí, también podríamos decir quiénes son los no inclusivos, ¿no? O sea, cuando le Ex- ponemos esa etiqueta a los estudiantes, ya los estamos separando. Entonces, creo que a veces replicamos esas frases o mensajes que quizás lo hayamos escuchado, pero es importante ponernos a pensar y reflexionar por qué lo digo, qué puede estar comunicando, ¿no? Sobre todo porque eso muchas veces genera ya la diferencia. Entonces, si vamos a hablar de inclusión, que aseguremos ese derecho para todos. Para Muchas absolutamente gracias. todos. Gracias, Aimee, gracias, Giseli. Y tenemos una siguiente pregunta también que nos han registrado aquí. ¿La educación inclusiva solo depende de que los docentes sean capacitados? Comenta. Bien, ahí, Giselle, te doy el pase para que puedas comentar. No, no, no depende solamente de la capacitación de los docentes. En el proceso de la educación inclusiva se involucra a toda la comunidad, no los mismos alumnos, los maestros, la familia. La familia es muy importante, es la base de este proceso. Una familia informada que reconoce y conoce los derechos, que trabaja para la autonomía, para la independencia del hijo, la hija, que acompaña el proceso, que dialoga, es muy importante también, ¿no? Requiere más que de capacitación de voluntades también. Sí, finalmente la educación inclusiva involucra que de alguna manera toda la comunidad educativa esté convencida, ¿no? Que tiene que trabajar por la educación inclusiva, que cada maestro, director, las familias, personal no docente también se involucren y conozcan, ¿no? Por eso, de hecho, es muy clave esta sensibilización hacia toda la comunidad y asumir que es una responsabilidad de todos. Muchas gracias nuevamente a cada una por sus respuestas. Y bueno, vamos a continuar con el diálogo y para eso voy a dar el pase al especialista Aimee. Adelante. Gracias, Willy. Sí, vamos a continuar con este segundo bloque, este segundo espacio de diálogo. Y justamente queremos hablar ahora sobre el papel que tienen las familias en la educación inclusiva. Sabemos que muchas veces las barreras no están solo en la escuela, ¿no? Hay muchos entornos en los que los estudiantes se movilizan y socializan, ¿no? También están las actitudes o las creencias que todavía circulan en la comunidad e incluso dentro del hogar. Hoy por eso está Giseli con nosotros, que es mamá de un estudiante y que viene impulsando también desde su familia la educación inclusiva, ¿no? Sobre todo realizando acciones para poder eliminar barreras y promover esta educación que todos queremos. Giseli, cuéntanos un poco más sobre qué acciones tú trabajas y desarrollas desde tu familia para poder apoyar la inclusión en la escuela de Joaquín. Y ahí mira, nosotros ya tenemos, Joaquín está cursando ya el cuarto año de secundaria, este, con con mucho trabajo, puedo decir y sentirme orgullosa de que estoy a punto de decirle, logramos esta primera etapa, pero todo ha partido desde, creo yo, el conocimiento que yo tenga de mi hijo, ¿no? Porque esa es la manera con que voy a acompañar yo también al maestro, a la maestra, o como hemos venido trabajando durante todos estos años, entender cómo se comunicaba, cuál era su mejor manera de aprender, ¿no? Joaquín era muy visual, ¿no? Él aprendió mucho a través de videos, trabajo concreto. Entonces, estas pequeñas pautas hacían que yo pueda comunicarme o que yo me comunique hasta el día de hoy con las profesoras, ¿no? Ese vínculo de poder acompañar su bienestar emocional, sus aprendizajes, fortalecer su autoestima, ha servido de mucho. Pero ¿cómo fortalecimos la autoestima de Joaquín o cómo considero que debemos fortalecer la autoestima de nuestros hijos? Es que ellos se reconozcan como los seres humanos que son, con sus defectos, con sus virtudes, reconociendo también, en este caso, Joaquín tiene síndrome de Down, reconociendo su discapacidad, ¿no? Y así como Joaquín reconoció en algún momento su discapacidad, de una manera tan natural, nosotros como familia podemos aportar desde la casa a ello. Esto, aunque no lo crean, marca
una conexión muy profunda en el proceso, ¿no? Qué importante lo que menciona Giselle, y de hecho a veces hay prejuicios, ideas, frases erróneas que nacen justamente desde el desconocimiento o porque muchas veces nos quedamos callados, no compartimos, no conversamos, no dialogamos en familia, ¿no? Y de hecho cuando las familias hablan abiertamente las características que tienen sus hijos, sus hijas, pero sobre todo desde las fortalezas, porque a veces sucede que hablamos desde el déficit, ¿no? Porque caemos en esta idea de contar todo lo que no puede hacer nuestro Así hijo o es. hija, y eso creo que es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Cuando las familias hablan o están ayudando de alguna manera a sensibilizar también a su entorno y a derribar esas barreras, esas ideas erróneas que están en la mente de algunas personas y que a veces pasan desapercibido o las naturalizamos en bromas, en reuniones familiares, ¿no? Y eso es algo que de alguna manera también nos tiene que llevar a poder recurrir a la escuela, ¿no? Si encontramos con estas situaciones, podemos también informarnos sobre cómo poder aprender o cómo aprende mejor nuestro hijo, hija, eh, recibir algunas orientaciones para fortalecer nuestras pautas de crianza. En la institución educativa, por ejemplo, cuentan con diversas estrategias, por ejemplo, desde la tutoría, pueden asistir o buscar a los tutores para poder pedirles orientación, pero también tienen el servicio de apoyo educativo interno, por ejemplo, que se está conformando en diversas escuelas del Perú, y de alguna manera una de sus principales acciones es sensibilizar a la comunidad educativa sobre la educación inclusiva, ¿no? Bien, y bueno, en relación a ello, ¿qué otras acciones tú consideras que desarrollas, Giseli, desde la escuela o en la comunidad? Bueno, principalmente es mantener el contacto y la comunicación constante con el maestro, los directores. Y una herramienta que me ha funcionado bastante es hablar mucho con las madres, con los padres de los niños que forman el salón, ¿no? E informar un poco, he pedido espacios para poder dialogar precisamente sobre inclusión, educación, discapacidad. He mantenido, digamos, una relación más cercana de participación, de que Joaquín pueda participar activamente en los eventos, en las charlas, en los viajes, en los paseos. Sí es cierto que a veces como mamás tenemos mucho temor a que puedan suceder ciertas situaciones que tal vez nuestro hijo o hija no pueda comunicar, ¿no? Pero ahí es donde es importante este diálogo, ¿no? La alianza familia-escuela es muy importante. Además, a través de la organización que conformo, Colectivo Don Perú, la Coalición por la Educación Inclusiva, realizamos tenemos muchos espacios de empoderamiento y trabajo con familias, ¿no? Nosotros como familia hacemos nuestra parte y también el Estado, el Ministerio hace su parte. Esto sí es un trabajo en conjunto, tratamos no solamente yo de compartir mi experiencia, sino también la experiencia de otras familias que han transitado y siguen transitando el sistema educativo, ¿no? Necesitamos promover una mirada más empática hacia toda la comunidad. No todos tenemos las mismas formas de aprender y eso es lo que debemos respetar. Respetar cada forma de aprender, cada forma de comunicarnos, mejorar y tener un tema de empatía con absolutamente todos, ¿no? Bien, sí, eso que tú mencionas es muy clave, porque justamente a veces pensamos que las familias solo nos debemos preocupar por nuestro hijo o hija, solo pensamos que en función de que ellos avancen estamos bien, pero sin embargo las familias tienen un rol fundamental en el proceso educativo, sobre todo hacia la comunidad, ¿no? Muchos padres y madres pueden inspirar con sus propias experiencias a otras y ayudar a comprender que la diversidad no es un problema, sino más bien es una oportunidad, y es una oportunidad tan rica, sobre todo porque podemos enseñarle a otros
¿no? Y algo muy importante que tú también mencionas es cómo lograr desarrollar también la autonomía y la autoestima, ¿no? Es un trabajo, la construcción de la identidad de los estudiantes en general surge también del componente y de lo que aporta la familia en ello, ¿no? Muchas veces las familias a veces tienen buenas intenciones y tienden a sobreproteger. En relación a ello, por ejemplo, Giseli, ¿cómo manejas tú en tu caso esas situaciones? Yo siempre digo que mientras más autónomo e independiente es nuestro hijo, va a desarrollar más su autoestima, va a ser más seguro, ¿no? Va a poder expresarse de la manera que fuera. Nosotros somos padres, conocemos cómo van a ir reaccionando. Hemos trabajado mucho, no ha sido fácil, definitivamente no es fácil quitarse ese miedo de poder hacer que tu hijo se enfrente a la sociedad o que vaya desarrollándose día a día, ¿no? Dejar que se equivoque, dejar de que él mismo pueda resolver ciertas situaciones que suceden en el entorno desde la casa, ¿no? Poder acompañar, no resolver, sino acompañar su proceso de resolver situaciones. Estas pequeñas cosas hacen que nuestros hijos se vayan empoderando poco a poco, puedan comunicarse mejor y vayan desarrollando y fortaleciendo su autoestima. Em, Cuando los dejamos actuar por sí mismos y él demuestra que sí puede, que sí lo puede lograr a su tiempo, a su ritmo, él mismo va cambiando su forma de ver y además cambia también la forma como la sociedad lo ve, ¿no? Entonces, es un trabajo que no es fácil, es cierto, pero creo que estamos haciendo una comunidad en donde todos nos podemos apoyar, donde todos podemos hablar y donde todos podemos seguir creciendo y fortaleciendo la educación inclusiva, ¿no? Sí, de todas maneras es muy clave lo que tú dices en relación a que tenemos que seguir fortaleciendo el empoderamiento, en este caso tú de tu rol como madre, pero sobre todo para promover la autonomía, ¿no? Que es una manera concreta de poder derribar barreras, ¿no? Esas barreras que todavía están en la mente de las personas que creen que algunos no pueden desarrollarse como otros, ¿no? Que ya lo hemos dicho, no es verdad, ¿no? Por ello también es importante que tengamos en cuenta que como escuelas nosotros, por ejemplo, buscamos que nuestros estudiantes gestionen su aprendizaje y lo hagan de manera autónoma. Y de alguna manera veo que tú también con tu experiencia lo estás desarrollando, lo estás fortaleciendo en diversos espacios con Joaquín, por ejemplo, ¿no? Yo creo que nuestros hijos no solamente son parte y su vida va a desarrollarse en una escuela, que es fundamental, sino que también tiene que desarrollarse en otros espacios, ¿no? En espacios recreativos, en actividades artísticas, deportivas. Todo esto hace un conjunto y va a poder desarrollar y fortalecer también sus capacidades. em, Porque es importante, como yo lo dije al principio, si mal no recuerdo, no solamente potenciar la parte del aprendizaje, sino es muy importante desarrollar esas habilidades blandas, ¿no? La frustración, el trabajo en equipo, la tolerancia, el respeto también. O sea, si yo estoy exigiendo un proceso de acompañamiento, de poder estar dentro de una escuela, también tengo que brindar lo mejor de mí. Como lo hemos mencionado, la educación inclusiva es una construcción entre familia, estudiantes, comunidad educativa, ¿no? Entonces, cuando la comunidad también los ve participar activamente, empieza a transformar esas miradas que mucho daño nos hacen, ¿no? La mirada, la capacitista, la asistencialista, el que, oye, no, tú no puedes, yo te voy a ayudar y te jalo y te agarro. Entonces, no, yo creo que el proceso tiene que ser más natural, con todos los apoyos, con todos los recursos que por derecho les corresponde, los ajustes razonables, pero tiene que darse de una manera más relajada, más natural, como lo había mencionado, ¿no? Eso también es inclusión.
Sí, de hecho, qué potente lo que tú nos cuentas. Y, por ejemplo, esto tiene que ver con el hecho también de que no se trata de juntar a todos los estudiantes por su tipo de condición para que nos demuestren si saben bailar, si saben cantar, y de alguna manera todos los adultos los estemos observando, y sino por el contrario, ¿no? Se trata de poder observar que las personas en general pueden desenvolverse en distintos espacios, ¿no? Que veamos, por ejemplo, las personas con discapacidad, pues en las escuelas, en el trabajo, en la calle, y que sea visible la diversidad, ¿no? Porque es lo más natural, ¿no? Entonces, de alguna manera las familias también podemos decir que están trabajando en educación inclusiva y están trabajando en eliminar las barreras, sobre todo estas actitudinales que están asociadas a las frases, a las ideas erróneas que todavía existen, con algunas acciones concretas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de conocer y comprender a nuestros hijos e hijas y poder con ellos sensibilizar a otros, y también hablar abiertamente de la diversidad, que no está asociada solo a un grupo de Así estudiantes, es. sino por el contrario, es lo más natural que hay en la sociedad. Otro aspecto importante es que están colaborando con la escuela. Tenemos que seguir fortaleciendo ello porque se necesita que nos involucremos todos. Los padres tienen mucha información rica que pueden también compartirla con los maestros y maestras, y en realidad con toda la comunidad educativa, ¿no? Hay un rol muy importante también en el hecho de empoderar, de fortalecer la autonomía de los estudiantes en general, y sobre todo de promover su participación en distintos espacios. No solamente es el entorno educativo, sino hay muchos más otros espacios que de alguna manera ayudan a que se puedan desenvolver. Y bien, ya antes de cerrar este segundo bloque de diálogo, me gustaría que nos puedas brindar quizás algún mensaje final para poder cerrar esta parte. Sí, en realidad es un mensaje para todas las familias en general, ¿no? Creo que como familia nos corresponde desde casa enseñar a respetar, aceptar y valorar las diferencias, ¿no? Nuestros hijos construyen su identidad, pueden crecer seguros, orgullosos de quiénes son. Y no me refiero solamente, en este caso, a una población específica con discapacidad, sino todos, ¿no? Eh, Esta situación de educar a nuestros hijos con respeto y valorar lo diferente se va a ver reflejada en la escuela, ¿no? Recuerdo, yo tengo dos hijos, Joaquín de 17 años que ya va a cumplir, y Leonardo de 9 años, y, y es increíble que esa sensibilidad que ha ido adquiriendo también Leonardo, por ejemplo, creciendo con su hermano con síndrome de Down, se ve reflejado también en la escuela, ¿no? En cómo colabora, cómo ayuda con su compañero que es autista, con la amiguita que también tiene algún eh, trastorno de TDAH, o con el niño con síndrome de Down que está en el otro salón. Entonces, esto lo hacemos nosotros, las familias, desde eliminarnos esas barreras actitudinales, a veces de decir, oye, ¿sabes qué? El niño, este va a retrasar el aula, mi niño no va a aprender. No, nosotros antes de poder exigir un adecuado, digamos, proceso educativo, tenemos que primero ser personas para poder replicar eso. Y es eso, ¿no? La inclusión empieza en casa con amor, con diálogo, con compromiso, pero es un trabajo de todos. Y en esto siempre voy a recalcar, lo voy a puntualizar siempre. El trabajo es de todos. Sí, de hecho es muy importante, y creo que de lo que has ido comentando también me resuena esto de que tenemos que involucrarnos todos, pero sobre todo que lo que los niños viven en el hogar, en casa, lo van a reflejar en la sociedad, ¿no? Y un espacio en el que aprenden es la escuela, ¿no? Entonces, también como familias somos responsables, pues, de poder guiar el aprendizaje de nuestros hijos en este caso, y sobre todo también de ir poniendo límites en ese proceso, ¿no? La inclusión no se enseña solo con palabras, no es solo un discurso, sino también tenemos que demostrarlo con las acciones cotidianas, ¿no? Y de hecho vamos a encontrar muchas escuelas que van a verse beneficiadas y van a encontrar comunidades más fortalecidas por ello, porque los padres están muy involucrados en el aprendizaje y sobre todo porque colaboran unas a otras. Entonces, desde las familias también es importante que cada gesto, cada acción que ellos tienen se vea como algo que va a permitir construir una escuela que cada vez sea más inclusiva, y con ello pues tener una sociedad
inclusiva y sostenible, que es lo que queremos. Y sobre Bien, todo humana. sobre todo humana, exactamente. Gracias, Giselle. Y con esto voy a darle el pase a Willy y para que continúe con el siguiente bloque de preguntas. Muchas gracias, Aimee y Giselle, y también por este diálogo tan enriquecedor para el público que hoy nos acompaña en este webinar. Y a continuación voy a hacer la siguiente pregunta que tenemos por parte del público. Nos preguntan, ¿qué otras acciones podrían considerarse para promover el respeto a la educación inclusiva? Adelante. Bueno, a ver, yo creo que el promover el uso del lenguaje respetuoso y digno, ¿no? De referirse a los estudiantes que presentan alguna condición, ¿no? Evitando etiquetas del niño inclusivo, el niño Down, el niño, eh, no sé, tantas cosas que pueden, tantas frases que pueden salir del desconocimiento, en realidad, de la falta de información. Y ya lo hemos mencionado, fomentar los valores de como el respeto, la empatía, ¿no? En colaboración con la escuela. No sé, Aimet, tú. Sí, de hecho me gustaría solo agregar que sigamos fortaleciendo la forma en cómo nos comunicamos, pero sobre todo dándole más énfasis a las fortalezas, ¿no? A veces, lo decía en un momento, nos centramos mucho en lo que no puede hacer la persona, en lo que le falta, en lo que no tiene, y de alguna manera eso también comunica que estamos centrándonos en el déficit. Y eso es lo que tenemos que cambiar las familias también, ¿no? Y eso, en ese proceso vamos a encontrar a otras que lo están haciendo también como nosotros, están experimentando las mismas emociones, las mismas acciones, el mismo esfuerzo, y creo que si nos juntamos, nos unimos como sociedad y como escuelas, vamos a poder lograr esos cambios que esperamos también se desarrollen. Muchas gracias. Y a continuación pasamos a este bloque que es momento de compartir y de nutrirnos de buenas prácticas. Desde su rol como familia, cuéntenos brevemente una experiencia significativa que haya tenido buenos resultados para el impulso de la educación inclusiva. Adelante, Giselle. Bueno, ahorita nosotros estamos encaminándonos en alineándonos a una experiencia muy valiosa, una experiencia internacional que tiene muy buenos resultados. Esto nace en España y participamos actualmente no solamente como familia, sino también con otras organizaciones. Y se trata del movimiento Quererla es Crearla, ¿no? Es un espacio ciudadano que busca construir una escuela más humana, inclusiva, a partir de las experiencias reales de los propios protagonistas, en este caso estudiantes, madres, padres de familia que van contando sus experiencias. Este movimiento une la evidencia científica, la investigación y el activismo ciudadano y reúne a personas, a colectivos comprometidos con un mismo propósito, ¿no? Hacer realidad la educación inclusiva y por eso se llama Quererla es Crearla. Desde las organizaciones de la sociedad civil y profesionales independientes que formamos parte de este movimiento, estamos convencidos de que la inclusión es un derecho. Entonces, sí debemos asegurarlo entre todos y precisamente este movimiento empieza a replicarse en América Latina y es así que hacia el 3 de diciembre, si no mal recuerdo, ya nosotros vamos a generar un workshop en donde esperamos contar con la participación de familias y estudiantes que vengan y nos puedan contar y podamos establecer un diálogo para poder construir esta escuela que queremos, ¿no? Este año se promueve este espacio de diálogo y nada, queremos escuchar testimonios y sobre todo darle a conocer a la familia de que no están solos en este proceso, ¿no? Que podemos construir una red de apoyo que es importante. Eh, Aquí este espacio también lo están promoviendo en Uruguay, en Argentina, en Paraguay. Entonces, esto va a terminar en una conferencia internacional en Paraguay el próximo año, donde vamos a hacer, digamos, un resumen, una presentación de un informe de la situación de la educación inclusiva en nuestro país. Entonces, los invitamos a participar, ya vamos a ir difundiéndolo por las redes y esperamos que poder contar con la mayor cantidad de familias y estudiantes.
Muchas gracias, Giseli, por tus palabras y los comentarios que nos has dado ahora. Y bueno, nos quedamos con algunas ideas fuerzas de este interesante diálogo. Primero comentarles que la familia es el primer educador y el mejor aliado para diseñar una escuela que atienda a la diversidad, celebrando cada diferencia como una oportunidad de crecimiento mutuo. También reducir las barreras actitudinales como los prejuicios o la discriminación si es posible. Cuando las familias, la escuela y la comunidad en general se unen, pueden brindar espacios seguros donde la diversidad sea identificada como una fortaleza y no como un obstáculo. De esta manera hemos llegado al final de este espacio de diálogo. Queremos agradecerles sinceramente por habernos acompañado en esta actividad, conmemorando un año más de compromiso con la educación inclusiva. En nombre del Ministerio de Educación, les agradecemos por su tiempo y participación y los invitamos a seguir difundiendo el mensaje. Menos barreras que limitan, más apoyos que impulsan. Les invitamos a que puedan seguir enriqueciendo sus saberes sobre educación inclusiva y a continuar sumando esfuerzos para superar las barreras que aún prevalecen en nuestros contextos. Un agradecimiento especial también a nuestras expositoras por sus valiosos aportes, a Aimee Apaza y a Giseli Alvarado. Muchas gracias. Les deseo una excelente semana y los invito a seguir participando en próximos espacios como estos. Gracias por su participación y entusiasmo. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad.